Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Cuando meditamos en la palabra generosidad y vemos la expresión máxima de su significado, sin duda que tú y yo tenemos que pensar en la generosidad de Jesús, que estuvo dispuesto para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús manifestó su generosidad suprema y sublime allí en la cruz del Calvario, pero mientras Él estuvo en la tierra, en sus 3 y poco años más de ministerio que están registrados en las Escrituras, nos podemos dar cuenta de varios aspectos de la generosidad de Jesús, de lo cual quiero compartir contigo en este momento, para lo cual te invito que juntos vayamos paso a paso al capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Y vamos a estudiar primero del versículo 1 al 6 y podemos ver la generosidad de Jesús, no obstante las restricciones humanas. Dice la Escritura así: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. ¿En dónde? En la sinagoga. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. En vez de maravillarse que el Señor Jesús podía hacer milagros y podía sanar, imagínense estos insensatos viendo a la expectativa si en un día de reposo el Señor Jesús sanaría a un enfermo. Qué miseria del corazón humano sin Dios. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle porque lo sanaba en un día de reposo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. El Señor, que lo conocía todo, y les dijo a estos hombres: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Qué pregunta del maestro. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Qué tremendo. El Señor obra un milagro y estos religiosos se asocian, dice aquí el versículo 6, y tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Era irrefutable el milagro que el Señor Jesús había hecho. Entonces, estamos hablando de la generosidad de Jesús y aquí podemos ver su generosidad santa se extiende no obstante la crítica o las restricciones de estos religiosos. Jesús, en su generosidad y en su amor, siendo Dios, Él va más allá de las expectativas del hombre, va más allá de las trabas que el hombre pueda poner. Jesús es generoso y con tal de bendecir tu vida o la mía, Él hará lo que tenga que hacer hoy como ayer. Puede haber gente que cree en Jesús, puede haber gente que no cree en Jesús, puede haber gente que opine que Él es solo un profeta, pero una cosa es cierta: si tú has dispuesto tu corazón para recibir una bendición generosa de Jesús, Él hará lo que Él tenga que hacer y Él bendecirá tu vida. A Él no le paraliza la opinión de los incrédulos, la opinión de los ateos, la opinión de los que le critican.
lo que mueve la mano de Jesús hoy como ayer es un corazón noble, un corazón humillado. Y en un segundo aspecto, donde podemos ver, amados hermanos, la generosidad de Jesús es en su alcance. La generosidad de Jesús brinca las barreras humanas, pero tiene un alcance proporcional, grande, poderoso. Y lo vamos a leer, dice el versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Le siguió gran multitud. A Jesús le seguían multitudes de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes, dice la Escritura, vinieron a él. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Aquí podemos ver nosotros, si hablamos fraternalmente, que eran grandes multitudes. Grandes multitudes seguían a Jesús. Su generosidad amplia alcanzaba las multitudes. Es en lo que hemos leído. Muchos seguían a Jesús. Y todavía Él quiere que muchos, entre ellos tú que me estás viendo, le sigan. La generosidad de Jesús se manifiesta aquí. Grandes multitudes le seguían. Fraternalmente lo podemos ver, pero geográficamente también lo podemos ver, porque nos dice el versículo 8 que iba a muchos lugares. Él en su generosidad llega a muchas gentes y va a muchos lugares. Hoy, a través de los medios de comunicación, no hay barreras geográficas. Este bendito evangelio, esta generosidad del Maestro, esta palabra que cambia vidas, que perdona pecados, que sana al enfermo, que restituye economías, que da fuerzas al desanimado, saluda al enfermo. Esta generosidad de Jesús todavía sigue llegando, porque cuando hay un hombre o una mujer que predican este glorioso evangelio, es una o somos una extensión de la generosidad de Jesucristo. Cuando esta palabra llega a oídos de un enfermo, de un entristecido o de un pecador, es la extensión generosa de Jesús que está llegando hacia ti, como lo hace ahora, con palabras de vida, con palabras de poder, con palabras que transforman. Entonces, grandes multitudes seguían a Jesús e iba a muchos lugares, pero ahora hablando ya no solo fraternalmente o geográficamente, sino cualitativamente, de cualidad. El Señor hizo grandes cosas, no pequeñas. Primero, borrar pecados es lo más grande y poderoso, y solo Jesús lo puede hacer. Pero Él sanó enfermos, liberó endemoniados. Dice que los demonios lo identificaban y Él tenía poder sobre los demonios y los echaba fuera. Grandes cosas hizo Jesús. Grandes cosas sigue haciendo el Señor todavía. Yo puedo preguntar a ti, a usted en esta hora, ¿cuál es su necesidad en este momento? ¿Es grande? Su interrogante es grande, su problema es grande, pero hay alguien más grande que esa interrogante. Hay alguien más grande que ese signo de interrogación. Su nombre es Jesús. Él todavía está haciendo grandes milagros y Él todavía tiene dispuesto su corazón para ministrar a tu vida, para ministrar a tu necesidad. Si ya te han desahuciado los médicos, hay uno más grande, que es Jesús, que tiene la última palabra. Si tu economía se ha descabrajado, si estás en bancarrota,
Él te puede levantar. Si tus esperanzas de un trabajo han muerto, Él puede darle vida. Él todavía tiene poder para hacer que los huesos secos se unan, ponerle ligaduras y que todavía de donde hay polvo surja algo con vida. De lo más profundo de tu tristeza, Dios la puede convertir en alegría. Él siempre se ha reservado grandes cosas porque Él es generoso. Grandes cosas para los que en Él confían. Y un tercer aspecto es la proyección de su generosidad. Podemos leer los versículos 13 al 19. Vayamos juntos. Versículos 13 al 19 del Evangelio según San Lucas. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La generosidad de Jesús tiene una proyección muy distante. Él llama todavía, como llamó a estos discípulos, para capacitar. El Señor Jesús llamó a estos discípulos, los capacitó. El Señor Jesús todavía te sigue llamando a ti. El Señor Jesús todavía sigue salvando personas. Y si tú eres salvo, el Señor Jesús todavía sigue llamando a hombres para el ministerio. El Señor Jesús todavía sigue llamando a maestros, a profetas, a evangelistas, a profetas, apóstoles. Dios todavía sigue dando dones. Él sigue impartiendo esos dones. Él sigue llamando todavía a personas para capacitarlos con el poder de su presencia y el poder de su palabra. Y luego los capacita, y entonces Él también, hoy como ayer, sigue enviando mensajeros. El Señor Jesús te llama a ti, me llama a mí, para que vengamos a Él, para que aprendamos de sus enseñanzas, para que nos impregnemos de su calor, nos impregnemos de su presencia. Pero también el Señor Jesús quiere que, capacitados ya en el poder de su palabra, tú y yo vayamos para compartir lo que Él es, lo que Él ha hecho y lo que Él dice en su palabra, para que lo compartamos a otros. Él es generoso. Él todavía sigue tomando en cuenta a hombres y mujeres, no porque sean perfectos, sino Él todavía sigue considerando a hombres y mujeres imperfectos, pero que venidos al conocimiento de su palabra, hemos sido, por los méritos de Jesucristo, hechos hijos del Altísimo. Y Él entonces tiene una tarea, tiene una encomienda para nosotros, para que tú y yo, ahora como hijos de Dios, vayamos y compartamos esta verdad gloriosa. Pero hay algo, una nota en la cual debemos reflexionar. Hay un pecado contra esta generosidad de Jesús. Es impedir la obra del Espíritu Santo. Él es generoso, pero hay algo que puede impedir que su generosidad se manifieste a nosotros, se manifieste a los hombres. Vamos a leer del versículo 20 hasta el 30 en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, versículos 20 al 30. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí a Jesús. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?
Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces puede saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Aquí está claro: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, aquí está la relación, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Cómo podemos nosotros contristar al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros caer en este gran pecado? Atribuir locura a Jesús. ¿Qué le decían los suyos? Está fuera de sí, está loco. ¿Cuánta gente hoy habla de Jesús? Algunos dicen que es un profeta, otros siguen diciendo que fue un estafador, otros dicen que ni siquiera existió, otros dicen que no hay ni siquiera el Jesús histórico, otros dicen que solo fue un hombre que caminó por la tierra. Pero hay una verdad: Jesús es el Hijo de Dios. Y hay cosas incomprensibles para mí, te lo digo ahora. Una de ellas es esta: hay un pecado que no tiene perdón, el único, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y en mi opinión, esto significa que una persona que ha venido a Jesucristo, que le ha conocido, que ha visto su poder en su propia experiencia, de pronto se torna, le da la espalda a Jesús y comienza a decir: Jesús no es el Salvador del mundo, cuando él mismo en otro tiempo experimentó y testificó haber sido salvo por los méritos de Jesucristo. Estoy pasando por una profunda tristeza, porque una persona a quien le tengo un aprecio tan grande y tan profundo por tanto tiempo, ahora dice que Jesús no es el Salvador del mundo. ¿Cómo me ha entristecido saber eso? Porque una cosa yo sé: Jesús es el Salvador del mundo, y negarlo pudiera ser el pecado imperdonable. No lo sé, pero el escuchar de esta persona decir: Jesús no es el Salvador del mundo, cuando por tanto tiempo, 20 o más años, le vi servir al Señor. ¡Qué tristeza! ¡Qué tragedia! Este pecado imperdonable, atribuir obras satánicas a la obra de Jesucristo. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos vendrían burladores, engañadores, que engañarían aun si fuese posible a los escogidos. ¿Cómo tenemos que estar vigilantes que estas cosas no lleguen a nuestra vida? Finalmente, para que esta generosidad se manifieste en nuestras vidas, esta generosidad de Jesús, tú y yo tenemos que hacer su voluntad. Vamos a leer capítulo 3, versículos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué importante que después de conocer la palabra del Señor, lo que Él pide de nosotros, tú y yo hagamos su voluntad. Mira lo que el Señor dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano
y mi hermana y mi madre. La generosidad de nuestro Señor está a tu disposición, pero hay una condición para que tú y yo la recibamos: es hacer la voluntad del Señor. Podemos decir que todo este capítulo, entonces, capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, se puede decir que incluye todo riesgo, todo lugar, todo el poder, todas las personas, todos los tiempos y todas las relaciones, amados. Él lo llena todo en todo. La generosidad de Jesucristo llega a todos estos rincones. El alcance de su palabra, el alcance de su obra expiatoria en la cruz del Calvario es generosa. Yo quisiera preguntarte, ¿esa generosidad sublime y poderosa te ha alcanzado a ti? ¿Disfrutas tú ahora de su generosidad? Esa es mi oración. Padre, yo te pido en este momento que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, mis hermanos, hermanas que me están escuchando, puedan abrazar, Padre del cielo, la generosidad de tu Hijo Jesucristo. Vivir por ella, porque en Él hay abundancia de vida, hay abundancia de perdón de pecados, hay abundancia, hay vida eterna, porque hay abundancia de su presencia. Oh Espíritu Santo, que por medio de tu poder tú manifiestes esta palabra gloriosa a todos los que me están escuchando, y que cada uno de ellos pueda recibir esta generosidad de las bendiciones del Señor Jesucristo. Y si hubiera alguno que todavía no las tiene, ahora mismo extendiendo su mano al televisor en un acto de fe, diga: Señor Jesús, yo reconozco mis faltas, me arrepiento de ellas y confieso, como he escuchado, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Yo te pido que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que tu generosidad, de la cual el pastor Arenas ha hablado en estos minutos, invada mi corazón, lo cambie y lo transforme. Y yo le doy las gracias por estar en un programa más del pastor de hoy. Mas todavía le invito unos minutos más para que juntos escuchemos esta alabanza y nos encontraremos una vez más en este programa Palabra, Poder y Vida. Vamos a esta alabanza. Rodeado de amor, en un pesebre nació. Él es el Hijo de Dios, regalo de amor para ti, para mí. Y Altísimo Dios, hoy nos postramos ante ti, el Alfa y Omega, principio y fin. Toda la tierra proclama: nacido el Salvador. Ven y adoremos al Rey, ven y adoremos al Rey, ven y adoremos al Rey que ha nacido en mi corazón. El Rey que ha nacido en mi corazón. Cuán glorioso y poderoso es Él. Si Él es el Rey de majestad, nacido en Belén, nadie lo pudo imaginar. Oh, que el gran yo soy vendría a rescatar. Oh, ven y adoremos
por lo que hiciste en esa cruz, dando tu vida por mi Dios. Oh, ven y adoremos al Rey, ven y adoremos al Rey, ven y adoremos al Rey que ha nacido en mi corazón. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerios Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280 o a los teléfonos 323-567-7777.